Pues antes que nada, dar las gracias a Live Rave por ponernos estas oficinas tan chulas, la verdad. A la comunidad de Vue.js Madrid, por Rafa, muchas gracias por organizar estas charlas y tener la iniciativa de ir montando esto. Y también a todos los sponsors que hacen esto posible y que al final pues nos dan pizzas, pegatinas, sorteos y demás cosas que bueno, están bastante bien. Se me ha ido. Oh, vale. Aquí. ¿Dónde se para? Vale, pues bueno, esta charla ha titulado Vuex y para qué sirve y si lo necesito. No la he llamado Introducción a Vuex porque no quería hacer una introducción normal sobre teórica de los conceptos, sino simplemente quería que el público que viera esta charla comprendiera para qué sirve Vuex, qué problema nos está tratando de resolver y si es aplicable en su trabajo o en su problema. Bueno, para empezar, soy Rubén Balseca, soy frontend developer en StyleSage y llevamos ya usando Vue en producción durante ya un tiempo. Nos gusta, nos apasiona y lo que más nos llama la atención de Vue es lo simple que es de empezar a usarlo, lo simple que es de empezar a crear y de hacer grandes cosas con tan poco. Bueno, podéis seguirme aquí en RubunVP, por si no suelo tuitear, pero bueno, tengo mis movidas, si veo algo gracioso que lo veo, me gusta, retuiteo. Bueno, ¿de qué va Vuex? Vuex va de State Management. Y tú dices, vaya palabra que me acabo de meter en inglés. State Management, ¿qué es eso? Es decir, ¿y por qué debería de importarme? Porque antes yo no usaba State Management y hacía cosas. Es decir, Vuex es al final algo nuevo, es una moda tan típica de los front-end developers de decir, bueno, pues algo nuevo a por él, vamos a probarlo, vamos a hacerlo, lo metemos en producción. ¿Qué es? ¿Qué es Vuex al final? Pues bueno, para explicar un poco Vuex, ¿vale? Me quiero remontar un poco atrás y hablar del MVC. Y vosotros diréis, bueno, estamos en 2018 y este chico me va a hablar sobre el MVC ahora. Bueno, quería hacer simplemente un inciso más en la M del MVC. ¿Y por qué? Pues vamos a verlo. El manejo del DOM y en general de una aplicación en JavaScript y en jQuery es simplemente, tengo un evento, hace un cambio en el DOM. Tengo un evento, hace un cambio en el DOM. Tengo un evento, hace un cambio en este DOM y ahora en el otro. Vaya, ahora otro que me hace dos cambios en el DOM. Ahora otro. Bueno, al final, si todo el mundo toca jQuery, al final se ve en un poco código espagueti, ¿no? Aquí es donde he cogido toda la mala fama JavaScript, que era un caos. Y efectivamente, era un caos. Hasta que vino el MVC. El MVC simplemente era un concepto que antes se hacía en back, pues ahora vamos a moverlos a front, ya que vais a querer hacer muchas cositas en front. El MVC lo que hace es simplemente coger pues toda esta serie de acciones que van de un lado a otro y sin control, y coge y mete un modelo. Entonces, ahora todos los eventos, todos los cambios se hacen en el modelo, y simplemente el DOM es un reflejo de este modelo. Estas son simplemente las templates que pues, puede haber en Angular o las templates que están en Vue, hacen eso. ¿Vale? ¿Y qué es lo que llama la atención del MVC? Pues que el modelo está en el centro. ¿Vale? Al final tienes un modelo, una vista y un controlador, y el modelo, que es cómo te define, cómo se va a ver, tiene un estado. ¿Vale? Es decir, el estado de la aplicación, este modelo, puede ser, por ejemplo, yo que sé, un contador. 0, 1, 2, 3. El modelo es un entero y el estado es 1, 2, 3, 4. El modelo puede ser un nombre, Rubén, un string, que diga, un nombre. Y el estado puede ser Rubén, Jaime, lo que sea. Bueno, hasta aquí bastante simple. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron los componentes cuando vinieron el MVC? Diciendo, estamos haciendo una controladora muy grande, modelos muy grandes, esto se complica,
Vamos a hacerlo chiquitito. Vamos a resolver el problema y lo vamos a separar en varias partes. Es decir, ahora cada componente puede tener otros componentes donde cada uno tiene su pequeño modelo, su pequeña vista y su pequeña controladora. Esto es simplemente un componente de Vue. Y esto está muy bien, la verdad. O sea, al final es acorde con el DOM, puedes tener un formulario dentro de un botón, dentro de un input, encapsula bien responsabilidades, yo me encargo de estos, tú te encargas de esto, nos hablamos entre nosotros, permite reusabilidad, bueno, la reusabilidad al final un poco con pinzas, porque siempre parece fácil, pero es las cosas más difíciles que creo que se pueden hacer con componentes. Vale, pues perfecto. Y entonces tenemos nuestro modelo de componentes, que es jerárquico, y decimos, pues, bueno, ¿cómo se comunican? Imaginaos que aquí, este componente aquí se quiere comunicar con su padre. Y dices, bueno, vale, en Vue esto lo resuelve bastante bien con eventos y propiedades. Yo lanzo un evento a mi padre y el padre me entrega una propiedad y así tenemos una especie de comunicación. Vale, pero imaginaos que en vez de con el padre, pues este se quiere comunicar con su hermano. Bueno, dices, no tengo comunicación directa, así que pues voy a pasar pues por mi padre, mismamente. Voy a ir por aquí, yo le digo algo a mi padre, pues bueno, somos hermanos, así que me lo va a permitir y voy a poder comunicarme con él. Vale, pero ahora imaginaos que por cosas de cómo crecen los proyectos, porque al final los proyectos todos son iterativos, en vez de con mi hermano, quiero comunicarme con mi abuelo. Dices, bueno, te lo puedo llegar a pasar pasando por mí y hablando con el abuelo, pero esto no parece que pueda estar escalando bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy hablando con mi abuelo, después puedo hablar con mi primo, con mi sobrino, con quien sea. Y en general, si hemos dicho que vamos a separar responsabilidades, ¿qué le importa a mi padre lo que yo hable con mi abuelo? Yo puedo tener mis conversaciones con mi abuelo y podemos ir a nuestra abuela, ¿no? Pues bueno, pues con esto a alguien se le ocurrió decir, vamos a hacer un bus de eventos. Y un bus de eventos es simplemente como un componente invisible que está por ahí, donde yo puedo comunicarme a través de él de forma directa. Yo le envío un evento, lo recibe, me contesta, podemos hablar, etcétera. Vale, pero esto soy yo con mi abuelo. ¿Y por qué no este componente también se puede montar a la fiesta del bus de eventos? Es decir, pues bueno, si en algún momento yo quiero decirte algo, tú te suscribes a este evento, lo recibes y nos comunicamos. Venga, bien. Pero bueno, igual que se ha suscrito ese, ¿por qué no se van a poder comunicar a estos dos? ¿Vale? El problema de esto es que el bus de eventos puede estar bien, pero cuando empieza a crecer y tiene la necesidad de comunicar distintos componentes de distintas partes, al final un bus de eventos se convierte en una fiesta de eventos. ¿Vale? Y esto es un poco... Bueno, aquí es cuando entra en acción el State Management. En realidad el State Management siempre está ahí de fondo, pero aquí es donde se empieza a notar más que hace falta. Y diréis, ¿State qué? ¿State Management? Todavía no sé bien qué me estás tratando de contar. Al final, State Management es gestión del estado. Vamos a tratar ese estado tan grande que teníamos en el modelo de vista controlador y ahí no era problema porque era un mismo modelo para todos bebían del mismo. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos de fondo, ¿vale? Es que este componente tiene un estado que es el mismo que este, que puede ser el mismo que este. ¿Vale? Pero además, ese es un estado. Además, puede haber este otro estado y este otro estado que puede ser también el mismo. Es decir, por ejemplo, el nombre de usuario. O, por ejemplo, un contador que queremos mostrar en dos partes a la vez. Y además, yo qué sé, puedo tener aquí un estado, un estado, un estado, un estado. Es decir, los componentes, al final, al encerrar ellos su propio modelo, es difícil comunicar un modelo con otro y tenerlos perfectamente sincronizados. Lo puedes hacer con mucho cuidado y lo más seguro es que te explote. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? El problema en realidad no es tanto la comunicación de un componente con otro, sino que el estado de los componentes se encuentra distribuido. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque nuestro árbol de estados, es decir, cómo hemos pensado nosotros la aplicación, no tiene por qué coincidir con el árbol del DOM. Es decir, si yo tengo una serie de elementos y de repente aquí, por lo que sea, negocio dice que quiere mostrar la interfaz de usuario, yo no sé quién para decirle no, la interfaz de usuario no puede estar ahí. Es decir, al final
El problema es que este estado se encuentra distribuido. ¿Vale? Y diréis, estado. Todavía no me queda determinar claro qué es esto del estado. Y es perfectamente normal. Estado es algo que suena complicado. De hecho, es una abstracción, es algo abstracto. Es decir, al final estado es estado de ánimo, estado... no sé, es algo propio dentro, que no se ve, ¿no? Se manipula de forma intuitiva programando. Es decir, uno cuando empieza a programar no es consciente de que está manipulando estados. Lo primero que te dicen es, tú tienes una variable y la incrementas, la decrementas, la cambias. Por ello, es fácil despreocuparse del estado. Yo, de hecho, a veces estaba pensando que, por ejemplo, el estado, una analogía, puede ser como la política. Puedes no preocuparte por la política, pero la política sí se va a preocupar por ti. Es decir, puedes no preocuparte por manipular un estado, pero al final ese estado va a estar ahí y aunque no le hagas caso, eso va a seguir existiendo y al final los problemas suelen surgir cuando ya es demasiado tarde. Cuando te das cuenta de que estás haciendo una pésima gestión del estado o ni siquiera sabías que estabas gestionando algo que se llama estado y te explota en la cara. Bueno, entonces, frente a esta problemática que tenemos un estado distribuido y que tenemos un estado que no sabemos bien cómo controlarlo, ¿qué podemos hacer? Aquí viene Vuex, ¿vale? Al rescate. Entonces, Vuex, ¿qué plantea? Dice, pues a ver, partíamos de esta base, ¿no? Que teníamos un estado distribuido entre distintos componentes. Pues te voy a poner un estado en medio que representa donde el verdadero valor de ese estado. Y lo voy a distribuir a tus componentes, de forma que ya no tengo el estado ya no está distribuido, sino que solo tengo un único estado global en esa cajita. Y dices, suena buena idea, pero esto me recuerda un poco a una variable global, ¿no? Es decir, y en general las variables globales suelen ser mala práctica. ¿Pero por qué son mala práctica las variables globales? Porque cualquiera puede cambiar una variable global. Cualquiera puede acceder a ella, cualquiera puede, y al final es un jaleo meterse en saber dónde estás cambiando esa variable. Por ello, Vuex simplemente te dice que el estado es de solo lectura. Es decir, solo puedes leer el estado. Claro, entonces te quedas un poco así y dices, pero al final ese estado es para cambiarlo, ¿no? Es decir, ¿qué gracia tiene si tengo un estado que no puedo cambiarlo? Es decir, ¿cómo cambia el estado, no? Pues bueno, si partimos de la base en la que tenemos una serie de componentes y el estado va de forma reactiva a ellos, es decir, simplemente reciben ese estado de forma automágica, ¿vale? Vuex introduce el concepto de mutación, es decir, a un componente va a poder comitearte una mutación. Perdonad los palabras en inglés y esto, pero es que al final sale solo. Comitear o pushear sale solo. El caso es que los componentes comitean una mutación. ¿Y esta mutación qué hace? Mutar el estado. Es decir, yo como componente simplemente le voy a decir al store, oye, me gustaría que este estado cambiara. Y la mutación va a cambiarlo. Vale, perfecto. Ya tengo cómo leer un estado global y cómo mutarlo desde un solo punto, porque la gracia de aquí, de la diferencia de una variable global, es que solo lo estoy cambiando en esta parte de aquí. Y viene Vuex y te dice, las mutaciones son síncronas. Vaya. Esto tiene un motivo, que las mutaciones sean síncronas. El motivo que hay detrás de que una mutación cambie el estado es que sea predecible. Es decir, cuando tú cambias algo, quieres que sea de forma inmediata, no en algún momento. No que se realicen llamadas por ahí o que haya los llamados side effects. ¿Vale? Pero entonces, si las mutaciones tienen que ser síncronas, yo necesito llamar a mi API, yo necesito poner timeouts, me gustan las animaciones, no sé. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con la sincronía? ¿Vale? Pues Vuex introduce el concepto de acciones. Y las acciones no es simplemente que una capa que se pone delante de esas mutaciones y estas ya pueden ser asíncronas. Pueden serlo, pueden no serlo. En general, aquí yo ya puedo llamar a API, puedo hacer lo que yo quiera en general. Y además, Vuex te dice
que las acciones se pueden componer, ¿vale? Y esto tiene una implicación en la que yo ahora tengo aquí una capa delante de unas mutaciones y por algo se transforma que las acciones me pueden guardar mi lógica de negocio, las mutaciones, la lógica de cómo muto el estado y un estado global que pueda leerlo. Esto es una ventaja, ya que en general tener separada la lógica de negocio y la lógica de datos en una aplicación es una buena práctica. Normalmente pueden que estén mezcladas, pueden que no. ¿Vale? Entonces ves esto, dices, genial, entonces yo aquí solo me preocupo de mutar el estado, aquí solo me preocupo de mis cosas que tengo que hacer, como por ejemplo, no lo sé, si es menor que 1, incrementarlo 3, si es mayor que 3, decrementarlo 4. Mi lógica que a mí se me ocurre, y todos automáticamente van a leer del estado global, ¿vale? Cuando ves esto, esto es Vuex, lo principal. Pero aún hay más. El caso es, por ejemplo, tú tienes ahí encerrado tu estado, pero a veces nuestro estado no tiene la forma más bonita, por así decirlo. Esto, por ejemplo, se puede ver con la edad. La edad de alguien, ¿vale? Tú la puedes guardar o como su edad, 27 años, por ejemplo, o como su fecha de nacimiento, 1990. Pero al final, en tus componentes no le importa cómo esté guardado. Yo digo, yo solo quiero saber la edad, ¿vale? Pues Vuex y la edad, esa parte va ligada a la fecha de nacimiento de alguna forma, ¿no? Vuex introduce el concepto también de getters, que no es más que en Vue, como el concepto de computed properties, y es simplemente estados derivados. Es decir, yo puedo guardar aquí la fecha de nacimiento, que simplemente aquí me calculo una función que pues coge el día de hoy, lo resta y me da la edad. Vale, perfecto. Pues estas 4 cosas, acciones, mutaciones, estados y getters, son la store de Vuex. Vale, un poco así como repaso. Al final, simplemente tengo una serie de componentes que todos dispatchan unas acciones, que estas acciones comitean mutaciones. Esto es importante, las acciones no pueden cambiar el estado solo lo muta las mutaciones mutan el estado y los componentes beben de él. Entonces, al final son 3 conceptos muy simples, que es un único estado global de solo lectura, solo puedo leer de ese estado. 2. El estado solo cambia por mutaciones síncronas, solo puedo cambiarlo por aquí y además tiene que ser síncrono. Y por último, las acciones generan mutaciones y pueden ser asíncronas. Aquí yo puedo ya meter todo lo que yo quiera. Vale, y además Vuex te da una serie de ventajas extras, es como efectos colaterales que son buenos. El primero, sobre todo, yo creo que es que te hace pensar sobre el estado. Es decir, donde lo teníamos antes, que hacíamos un evento, cambiamos el DOM, no sabes dónde está el estado. Al final en jQuery el estado está en el DOM. MVC lo sacó afuera. Vuex te enseña que hay un estado que hay que saber gestionarlo, hay que saber tratarlo con él y tenerlo con cuidado porque si no te acaba explotando. Vale, Vuex te añade 2 capas de abstracción, negocio y datos. Esto es lo que he comentado antes, que es, no tiene por qué ser necesariamente así, pero lo puedes hacer. Puedes encerrar en tus mutaciones toda la lógica de cómo cambia un dato. Y en las acciones, toda la lógica de negocio. Por así pensarlo un poco, ¿qué es lógica de negocio y qué es lógica de datos? Al final, la lógica de datos siempre tiene que ver un poco más con el lenguaje, mismamente, o por cómo estás guardando esos datos. Los estás guardando en un array, los estás guardando en un objeto, en un set, en un string. Y la lógica de negocio tiene que ver un poco más por cómo funciona tu aplicación. Es decir, esto, si sumo 1, se tiene que incrementar. En general, la lógica de negocio puede ser común a distintas aplicaciones que están escritas en distintos lenguajes. ¿Vale? Vuex te evita hacer de puente entre 2 componentes. Bueno, esto es una cosa que además está bastante bien. Si tengo en el árbol algo muy abajo, Vuex me lo comunica solo directamente. De repente tienes una caché. Esto es algo que sorprende un poco y te das cuenta cuando estás con Vuex que dices, ostras,
Claro, ¿por qué no estoy volviendo a llamar? ¿Por qué no estoy cambiando? Porque al final, si el estado vive en un componente, los componentes tienen un ciclo de vida, que se crean, se destruyen, vuelven a nacer, y al final tienen que beber ese dato de alguna parte. Si tienes ese dato en Vuex, que es algo paralelo, puedes perfectamente despreocuparte, o sea, puedes acceder y leer directamente, y la próxima vez que se cargue ese componente, va a beber de ese dato. ¿Vale? Las stores son modulables de forma fractal. Esto no quiero entrar mucho en detalle, pero simplemente quedaos con que en Vuex, si tu aplicación crece mucho, ya no vas a meter todo en un solo fichero, sino que vas a tratar de separarlo en distintas partes. Permite Hot Module Replacement con Webpack. Bueno, esto es una pijadilla que está bastante guay. Viene del mundo de React y de Redux y se agradece y da mucha flexibilidad a la hora de desarrollar, mucha agilidad. Permite time traveling con las Vue DevTools. Esto es otra pijadilla, ¿vale? Pero que también está muy bien. Es decir, al final te permite ver en directo qué es lo que está pasando con tu estado y cómo va mutando. Vale, entonces esto es Vue. Y nosotros en el StyleSage, bueno, a lo largo de usarlo hemos visto como algunas Vue en las prácticas, que es normalmente el estado debe modelarse pensando solo en los datos y evitando la redundancia. Los getters pueden servirlo de forma más cómoda. Esto es, trata de guardarte el estado de forma que sea lo más fácil mutarlo posible y o acceder a él, y si tienes algún problema o quieres algún dato en especial, puedes coger un getter que te lo sirva de forma cómoda. Puede seguir existiendo estado local y comunicación padre-hijo. Cosas puramente de UI, es decir, de interfaz, suelen ser locales. Y esto es algo bastante común cuando alguien empieza con Vuex o con una store global, que es, vamos a meter todo el estado en la store. Da igual, no pienso, voy a meterlo. Y bueno, tu aplicación va a funcionar perfectamente, pero al final te vas a encontrar con un monstruo enorme que no sabes bien por qué está ese estado ahí. Y este es uno de los puntos más que hay que saber equilibrar. En general, puede ser bueno guardar todo en local y solo las cosas que compartes en la store. O puedes guardar en la store los datos que son realmente más relevantes en tu aplicación. Pero claro, relevante ya es un concepto un poco abstracto, así que... Bueno, siguiente. Los componentes solo debían dispatchar acciones, no comitar mutaciones. Vale, esto era según este círculo. ¿Vale? Si un componente me entra aquí de repente y me escribe aquí, puede hacerlo. Y de hecho Vuex lo permite. Hasta te da herramientas como para que puedas hacer eso. Pero bueno, si hemos dicho que encerramos nuestra lógica de datos aquí, tú cuando estás en la Store da bastante comodidad saber que estas mutaciones solo se llaman desde las acciones, ¿vale? Por lo tanto, lo pongo como una buena práctica, que los componentes solo pueden hacer acciones, sean o no asíncronas. Las mutaciones deben centrarse solo en manipular los datos. Las acciones pueden llevar la lógica de negocio. Esto es, otra vez, vuelta a lo mismo, es decir, las mutaciones, datos, acciones, negocio. Y esto puede ser un poco de obvio, pero leerse la documentación, leerse los Change Detection Caveats. Esto al final es Vuex, la reactividad en general en Vue funciona de una forma un poco mágica. En realidad tiene su explicación por detrás. De hecho, si vais al Front Fest, que me han dicho que es un evento bastante guay, hay aquí un ponente a hablar sobre la reactividad en Vue, en Angular y cómo funciona por detrás, ¿vale? Y por cómo está montado Vue y por daño colateral Vuex, hay un par de detallitos que hay que tener en cuenta a la hora de escribir o mutar un estado. Vale, y esto es Vuex. Vuex, ¿por qué me gusta? Porque mola. Es un poco como Vue. Vue al final te da unos conceptos muy simples y te da unas herramientas de trabajo muy fáciles para que tú ya tienes para que la complejidad de la aplicación
esté porque tu aplicación es compleja de por sí, no porque te estés peleando con un framework, porque te estés peleando con la librería, con que te estés peleando con la store. La store al final, vais a ver, son 4 cosillas y es bastante simple. Pues bueno, después de esto, hablar es bastante barato. Vamos a ver un poco de código y de cómo funciona esto. Un ejemplo, ¿vale? Y voy a tratar de hacerlo lo más real, porque normalmente un proyecto suele evolucionar así. A alguien se le ocurre decir, vamos a hacer una aplicación de Pokémon, donde, vale, vas a tener a Charmander, ¿vale? Dibújame Charmander, coges tú y te dibujas a Charmander. Y dices, ostras, qué mono es Charmander. Vamos a poner un nombre, ¿no? Charmy, por ejemplo, ¿vale? Pues bueno, el hecho de ponerme el nombre ya le estás metiendo un estado por detrás. Bueno, pues ya que está Charmy está muy solo, ¿no crees? Vamos a meter a Tortle y Planty. ¿Vale? Y aquí tienes Pokémon. Y los ves y dices, bueno, le falta así como un poco de vida, ¿no? Ponle vida. ¿Vale? Entonces ahora cada Pokémon va a tener su nombre y su vida como estado. Oh, y ahora están deseando pegarse. Vamos a ponerles espadas y que uno pueda atacar a la derecha y que el de la derecha se pueda atacar. Los Pokémon al final están para pegarse, ¿no? Entonces ahora Charmy va a tener un ataque, Planty va a tener otro, etcétera. Y además Charmy, como es de Pokémon Fuego, puede que haga más daño a los Pokémon Agua, o al revés, creo. Sí, al revés. Entonces esa lógica también hay que encapsularla, hay que meterla en algún lado. Pero claro, si se atacan, los Pokémon también pueden morir. Entonces, un Pokémon de estos te pueden desaparecer. Pero claro, si te desaparecen, yo quiero meter más Pokémon. Es decir, no quiero que se me caigan. Entonces, ahora puedo tener aquí N Pokémon. Y además quiero tener un ranking aquí para ver qué equipo va ganando. Si van ganando los Pokémon tipo Fuego, los Pokémon tipo Agua. Y además, si veo que uno va muy rápido, pues lo quiero matar directamente desde aquí. Y bueno, y pongo un botón de reset por si se me va de las manos y volver todo al principio. ¿Vale? Esto, pues bueno, al final un proyecto son iteraciones y puede evolucionar perfectamente así. Espero que no, pero bueno, que alguien tenga un poco la idea un poco más clara desde el principio. Bueno, pues al final, pues esto puede ser una aplicación que en el DOM se puede representar de forma muy simple, pues esto al final, pues un formulario o algo que está directamente que cuelga de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Es decir, en principio no hay mucha complejidad de distintos componentes, pero hay mucha complejidad de interacciones. ¿Por qué? Porque, si lo pensáis, Planty puede atacar a Charmy, es decir, ahora está bajando ese estado. Tortle a Charmy. Yo puedo matar a Tortle directamente desde aquí o le puede matar Planty desde aquí atrás y cargárselo. Y además, toda esa información de la vida tiene que estar reflejada en este ranking. Y además, puedo añadir nuevos, es decir, que si yo añado aquí, lo tengo que tener en cuenta aquí también. Y si aprieto el botón del set, tengo que poner esto a 0 y cargarme a todos estos y dejarlo como estaba antes. Es decir, al final, hay una serie de interacciones que, si tratamos de abordarlo de la forma de los típicos componentes, de comunicar uno con otro, puede ser bastante complicado, pero que con Vuex te lo simplifica todo. Es decir, vas a tener simplemente todo tu estado y todas tus acciones aquí. Pues bueno, esto, si lo queréis ver más adelante, cómo se mete Vuex. Vuex es simplemente npm install, aquí instalamos el Vue CLI, que es Command Line Interface, y lo que te hace es facilitarte iniciar un proyecto de Vue. Esto no tiene nada que ver con Vuex, esto es propio de Vue. Aquí le decimos que tiene Webpack, que le vamos a facilitar muchas cosas, y hacemos un npm install, y para meter la dependencia de Vuex, simplemente npm install save Vuex. Vale, entonces esto al final te va a escupir estas carpetas donde tienes un main.js y el app view. Entonces la estructura, para meter nuestra store, creamos un directorio store dentro de src y lo vamos a llamar index.js. Es decir, tan simple como esto. Creamos una carpeta y metemos un fichero. Y esta store, ¿vale? ¿Cómo se crea una store? Así simplemente. Importamos Vuex, le decimos a Vue que use Vuex, y aquí pues vamos a meter nuestro estado en forma de árbol, al final es un objeto de JavaScript normal y corriente, nuestros getters, nuestras acciones y nuestras mutaciones, y los portamos.
y lo exportamos ¿a dónde? Al main.js, ¿vale? Simplemente aquí, esto ya venía creado, le decimos import store y lo metemos ahí al final. ¿Y esto qué hace? Esto hace inyectar la store de arriba a abajo, de forma que ya todos tus componentes tienen acceso a esta store. Vale, pues bueno, ¿cómo se implementan el estado y los getters? Pues por ejemplo, en la store donde estábamos antes, definimos Pokémon, ¿vale? Y lo hemos definido como un objeto. Y dices, qué cosa más rara. Normalmente las listas en JavaScript son con arrays. ¿Por qué luego está guardando como un objeto clave de valor? Vale, esto puede tener, de hecho, se considera una buena práctica guardar listas como objetos, ya que te permite acceder a un elemento de él más rápido. Es decir, en un objeto, si quiero acceder a Charmy, lo busco por el nombre y lo cojo directamente. Y entonces, esto es lo que decíamos antes, guardo los datos de la forma que a mí más me conviene. Y si quiero cogerlo lista como un array, pues simplemente los devuelvo aquí. Esta forma, bueno, aquí estoy usando S6, por si no lo habéis visto, bueno, esta es una forma de definir un objeto, que esto es una función. Al final, esta propiedad es una función y esto, object values, me coge simplemente todos los valores de Pokémon. Como veis de aquí, de getters, el primer argumento puedo leer directamente la store. Vale, entonces, ¿cómo mapeo el estado de los getters? Pues simplemente en cualquier componente me importo mapState o mapGetters, lo que quiera esto, y en las computed properties, que son las propiedades computadas reactivas de Vue, me las meto de esta forma. ¿Vale? Esto también es algo de S6. Esto se llama el split operator y es básicamente, si tú tienes un objeto y lo pones dentro de otro de esa forma, lo que hace es lo abre y lo mete. Bueno. Y vale, entonces estos eran el estado y los getters. Y aquí tenemos las acciones y las mutaciones, ¿vale? Primero vamos a definir un poco esa lógica que hemos dicho de negocio, que es decir, tenemos 3 tipos de Pokémon, de tipo fuego, planta y agua. Y cada tipo de Pokémon, por como son, tienen una serie de vida y de ataque. Vale, perfecto. Normalmente suele ser este tipo de cosas, suele venir bien definírselas en un fichero aparte de constantes, porque eso no va a cambiar y va a ser así para toda la aplicación. Entonces, empezamos. Entonces, cuando viene, si yo quiero añadir un Pokémon, ¿vale? La acción añade Pokémon, ¿vale? Voy a comprobar y me pasan simplemente el tipo de Pokémon que es y el nombre que es. Voy a comprobar, hacer un poco de lógica, es decir, si el nombre que me ha pasado existe, es decir, si me están hablando de verdad de un Pokémon. Y aquí compruebo puedo comprobar directamente en el estado, por eso lo guarda como un objeto, si existe o no. Es decir, si ese Pokémon ya existe, pues no lo creo. Porque lo siento, se han pedido ese nombre. ¿Vale? Y desde aquí, desde dentro, puedo añadirlo, puedo comitear lo que hemos dicho que eran las mutaciones. ¿Vale? Aquí meto el tipo, el nombre y además hago otra vez el split operator de Pokémon properties. Es decir, esto va a coger la if y attack si es de tipo planta y me lo va a plantar aquí al mismo nivel que type y name. Bueno, entonces esto comitea add Pokémon, que es esta mutación que hemos dicho de aquí. Vale, lo que hemos dicho antes de que Vuex o Vue podía tener algún resquicio es este precisamente. Para setear un objeto y que éste funcione de forma reactiva, lo tenemos que hacer con una forma un poco horrible, que es VueSet. Este objeto, en esta key, le ponemos este valor. Esto es lo mismo que esto, pero hemos dicho que por la tecnología no podemos detectarlo. ¿Qué es lo bueno también de las mutaciones? Pues de que si tienes este tipo de cosas, solo lo vas a poner aquí. Solo te preocupas en manipular el dato. Sabes que esto no lo vas a hacer en ninguna otra parte y que por lo tanto no sea fácil olvidarse de que esto funciona así. Pero bueno, esto es lo único que tiene la actividad de Vue. ¿Vale? Y para mapear estas acciones, para aprender un componente igual, en vez de map state, map actions, y se lo meto en methods. Entonces, ya cualquier objeto puede llamar directamente a estas acciones desde otra acción
o desde incluso la misma template. Vale, entonces ya que está todo esto montado, tengo una lista de Pokémon, tengo cómo añadir uno, que es lo más básico. ¿Qué hago? Pues inicializo la app. Es decir, en la app view, que es el componente principal, vamos a decirle simplemente que me mapeo la acción de añadir un Pokémon y que cuando esté creada app view, pues bueno, eso es una forma un poco chula pues de llamar a app Pokémon 3 veces, donde me voy a crear el tipo fuego que se llama Charmy, planta Planty, water Turtle. Vale, y con esto, para inicializarlo, con lo que teníamos antes, simplemente corremos al servidor con npm random. Bueno, voy a hacer una pequeña demo, a ver si todo sale bien. Vale. Entonces, aquí tenemos a nuestros Pokémon que se han creado mágicamente. Después yo también les he metido un poco más eh, de lógica, que bueno, podemos ver. El caso es que si yo aquí añado un Pokémon, por ejemplo, el Pokémon José, de tipo agua, aquí está José metido. ¿Vale? ¿Y qué hemos hablado antes de las View DevTools? ¿Vale? Con las View DevTools podemos consultar el estado de cada Pokémon. Es decir, al final este Pokémon tiene ataque 12, esto se lo he metido más tarde, que es si se está muriendo o no, su vida, su nombre y de qué tipo es. ¿Vale? Pero también podemos ver Vuex, es decir, el estado global, que es el objeto ese que teníamos aquí, y cómo va mutando. ¿Vale? Vemos que aquí está los Pokémon y cómo aquí los sirve en forma de array. Tú dices, joder, aquí este es redundante. No, al final es el mismo objeto. ¿Vale? Y después los rankings, que es esta parte de arriba, que con una propiedad computada los hemos sacado. ¿Vale? Al final, bueno, mi store ha crecido un poco. Esta es la aplicación principal, ¿vale? Donde tengo una lista de Pokémon. He guardado la lógica de los rankings y todo en otro componente. Y al final, aquí, esta es la store, donde aquí me defino los tipos de mutaciones. Esto también se considera una buena práctica. Definirse arriba qué mutaciones puede tener tu estado, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí el añadir Pokémon, que es como el que hemos puesto antes. Genera al final, tienes aquí una mutación, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno de esto? Pues que al final, por ejemplo, en Vuex, bueno, no lo he registrado, vamos a poner aquí 2, ¿vale? Es que no tenía que ver la DevTools cuando lo he añadido. El caso es que aquí veis que se ha generado un commit. Este es simplemente una mutación que he hecho de antes, que es lo que yo llamo añadir un Pokémon. Y este es el estado en el que se encuentra ahora. Pero claro, si tu aplicación depende de un estado, si este estado cambia como estaba antes, puedo perfectamente volver al sitio en el que no tenía ese Pokémon. O puedo decir, no, venga, este Pokémon sí estaba. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este Pokémon puede atacar, vamos a decir, este tipo de fuego ataca a este. Al final eso acaba modificando el estado y aquí he atacado con daño 20. ¿Por qué 20 si este tiene ataque 10? Porque mi lógica de negocio de atacar un Pokémon, uno de fuego a agua, ataca a planta, ataca con el doble. Bueno, pues al final todo son eventos. Puedo coger, matar a uno, ese se me queda muriendo durante un rato, por lo tanto es asíncrono, aquí tengo otro, lo mato a este también, reseteo todo como estaba. Al final,
Y al final vemos que aquí el ranking también se va actualizando. Es decir, todo está conectado de forma como mágica por la reactividad de Vue. Y... ¿dónde estoy? Aquí. Y bueno, ya me ha dejado funcionar. Vale. Esto era un poco lo que quería contar, es decir, saber que al final qué es Vuex, para qué sirve, para manejar el estado. Espero que haya podido quedar un poco más claro qué es esto el estado y cómo lo podemos manejar de forma controlada. Y si lo necesito o no, ya es decisión de cada uno y de si su proyecto puede tener la suficiente complejidad. Una cosa buena que te da Vuex es que te da confianza también a la hora de programar. Es decir, sabes que si yo sé que si esos Pokémon se me complican muchísimo, si me empiezan a meter más cosas como entrenadores Pokémon o cualquier otra historia, voy a poder controlarlo y gestionarlo bien en todo momento. Al final, Vuex, yo el otro día pensé esta analogía yendo en la moto al trabajo, que es como una lavadora. Ahí te quedas, lavadora. Sí, porque tú puedes tener un plato sucio y lavarte la mano. Puedes tener un plato y un tenedor que los has usado y bueno, lavártelas a mano. El caso es que si empiezas a tener muchos platos sucios, muchas cosas, Vuex es una buena herramienta que te permite, en este caso, pues, limpiarlo. Al final, Vuex no es más que una herramienta, como puede serlo una lavadora. Tiene sentido a veces usar la lavadora, pero por ejemplo, no te vas a ir a una fiesta y llevarte la lavadora en la mano para fregar los platos o el tenedor que has ensuciado. Es decir, a veces puede que Vuex, si no pueda no ser necesario. Bueno, pues con esto muchas gracias. Estaría muy agradecido si pudierais dar feedback. Son solo 2 preguntas de qué os ha parecido. Bueno, que son 2 preguntas. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué mejoraríais de esta charla? Y pues nada, eso es todo. Sí, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy bonita. Las dudas son las de siempre que hablamos de estados, que es dónde permanece eso, cuál es el ámbito, es decir, es una pestaña, es la ventana, es la sesión. Y hablabas antes de la caché que tiene, cuál es la persistencia de esos datos, dónde residen. Si entra 2 días después, se maneja como si fueran cookie, queda. Ya, no, por eso, a ver, he hablado de caché y lo he puesto entre comillas, porque no es una caché en realidad, es una caché que vive como una variable de JavaScript, en normal, en el navegador. Si tú refrescas la página, esa caché se te muere, porque al final lo que es Vuex es un singleton, es decir, es un objeto con una instancia única que vive a lo largo de toda tu aplicación, pero en cuanto te recarga la aplicación se muere. ¿Y dónde está el estado? Pues el estado precisamente está en la store, dentro del state. Lo que hace bonito a Vuex es que solo lo tienes en un sitio y lo puedes controlar de forma predecible, controlable. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo nunca he utilizado Vuex, pero sí he utilizado Redux y se parece mucho. ¿Por qué no se podría utilizar Redux con Vue o por qué Vuex es mejor que Redux, por ejemplo? O Claro. Flux también tiene. Sí, al final, vale, o sea, es la pregunta obvia, es decir, Vuex es posterior a Redux, que es un concepto muy parecido a esto. De hecho, Vuex bebe muchas cosas de Redux, otras cosas no, como los reducers. ¿Y por qué Vuex en vez de Redux? A ver, tú puedes usar Redux con Vue, pero por cómo está montado Vue, el sistema reactivo por dentro, no es la forma más eficiente de actualizar el estado. Cuando en Redux lo que hacen los reducers es volver a generar un nuevo objeto o destruirlo y volver a generar cuando ha cambiado. En Vuex no, en Vuex simplemente las mutaciones ve directamente que son como impuras, por así decirlo. Ahí va. Pasa. ¿Dónde está? Aquí, una mutación.
aquí. Bueno, esto no ha funcionado, pero aquí esto es impuro. Pero una ventaja que te da a funciones puras o impuras. Las funciones puras se definen como funciones que no cambian nada, no producen side effects. Vuex, por definición, hace todo lo contrario. Y es bueno, porque te facilita mucho la forma de escribir. Si habéis usado Redux, al final, pues muchas veces se apoya de librerías como Immutable.js, que lo que hace es crear para cambiar algo, creas una serie, tratas de... Hace que el objeto sea inmutable. Exactamente. Y eso, entonces, hay una implementación para poder usar Redux con Vuex, pero Redux con Vue, pero Vuex, joder con las X por unas partes, pero Vuex va mucho mejor y se implementa de forma mucho más natural con Vue. Solamente quiero decir algo. No estoy seguro en Vuex, pero con la pregunta anterior, con Redux puedes pasarle un JSON que básicamente replica el estado de la aplicación. Y yo supongo que Vuex debe tener algo parecido, que le insertas un JSON y para decirle en qué estado está la aplicación. Por lo que puedes pasarle a través del local storage, el cookies o algo, pasarle cualquier estado que quisieras. A ver, gracias a Vuex también se pueden hacer cosas chulas como es el server-side rendering, que al final es, tú le pasas un objeto y cuando esto se despierte, ese objeto es el estado inicial de tu aplicación y todo bebe y se reconstruye de la forma que está. Yo no lo he hecho de momento, supongo que se puede hacer, sí, y además tiene sentido que se puede hacer. Si todo tu estado viene definido por un objeto JavaScript, ¿por qué no se lo vas a poder definir así desde el principio? Así que sí. Buena charla. Bueno, Respecto al último que hablabais, sí que podéis rehidratar, digamos, o hidratar por primera vez Vuex. Quería preguntarte, ¿por qué es buena práctica el tener las mutaciones como constantes? Porque sí lo he visto, pero realmente no acabo de... los nombres de las... Bueno, mira, yo lo he dicho buena práctica cuando enseño mi código, pero precisamente aquí no está. Sí, ahí no está. No está. Es buena práctica porque al final puedes tener muchas mutaciones y desde las acciones, pues, al final las acciones lo único que hacen es comitear mutaciones. Pues esta te puede llamar a otra, yo me cojo otra acción, me la devuelve, todos comitean. Es decir, al final a las mutaciones se les va a llamar mucho. Y al meterlas en un objeto y definírtelas arriba, aparte de que ves bien qué cosas cambian. Como el índice, ¿no? Sí, como el índice, qué cosas están cambiando de esta. Da un poco como de intelligence al editor para poder escribir, es decir, comiteo esta mutación, pues esta mutación se llama de otra forma, bug al canto, explota todo. Entonces es por eso suele ser una buena práctica. Y además también porque así vamos a sacar la foto de tu store y esas commit usarlos desde otra store, por ejemplo. Vale, gracias. Nada. Hola, yo he llegado a ese mismo error que tienes ahí. Bueno, no sé cómo lo has llegado tú, pero yo llegué con mucho sufrimiento a encontrar eso. Pero la solución que yo encontré fue que sí puedes asignar en este caso State Pokémon, puedes asignar un nuevo objeto y eso sí te lo coge. ¿Es mejor así o sea, lo puedes asignar y coger el objeto anterior y con el spread operator crear un nuevo objeto? Sí, claro. Se puede crear puedes reconstruir tú el Pokémon, pero bueno, esto viene en la documentación donde explica el pequeño problema que tiene Vuex con la reactividad en ese sentido, que es muy pequeño. Esto parece que es enorme, pero al final es solo aquí. Y bueno, sí, puedes hacer un object assign,
Entonces te creas un nuevo... Yo lo que hice fue, porque lo vi, bueno, de hecho está algo parecido a lo que tienes ahí arriba, básicamente, que es el Sprite Operator, y dejar el objeto Pokémon anterior que tenían y poner una propiedad nueva, que es el Pokémon Name y el valor. Sí, pues puede hacer. ¿Le ves algún problema o es básicamente parecido al...? Ahora mismo no, pero por ahí está levantando la mano que creo que quiere... Espera, habla... Ok, 30 personas por ahí conectadas. Lo puedes hacer, pero entonces el problema es que estás generando nuevos objetos para todos los otros Pokémon que ya existían. Entonces, todos los sitios, todos los componentes que están renderizando los otros Pokémon, los tienes que volver a repintar. O todos los sitios donde estabas dependiendo de esa colección, se están de esa reactividad de Vue que solo te refresca los componentes que realmente han cambiado. Entonces, estás cambiando más estado del que realmente cambia. Pero funciona, o sea, es la misma razón de por qué no usar Redux en Vue, es por eso, porque Redux te cambia siempre todo el estado, entonces estás haciendo que Vue pinte más cosas, repinte más cosas de las que debería pintar. ¿Alguna pregunta más? No sé, querías... ¿Alguna pregunta más? Bueno. Pues dejo la palabra a Rafa. Las pizzas llegarán en unos minutos. Bueno, pues una vez más un aplauso para Rubén, que ha hecho una charla excelente.